Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros otro día aquí con Salud con los Expertos. Y justamente el día de hoy tenemos el agrado y el honor de poder tener a una de nuestras invitadas, una experta, la doctora Fania Samantha Muñoz Garza. Les voy a platicar un poquito de ella. Ella es médico y dermatóloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Es dermatóloga pediatra por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y también tiene un doctorado de medicina por la misma Universidad Autónoma de Barcelona, España. Además, ella es profesora de dermatología pediátrica en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en Monterrey, Nuevo León, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y el día de hoy estamos muy contentos, doctora. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, porque nos va a platicar acerca de la psoriasis pustulosa generalizada infantil, lo cual pues sabemos que es una etapa sumamente importante, una ventana de oportunidad para poder hacer un diagnóstico temprano y sobre todo un tratamiento integral temprano y certero. Por eso le agradecemos muchísimo, doctora. Sea usted bienvenida y por favor, adelante. De nuevo, muchas gracias por la invitación a esta charla. Les hablaré brevemente acerca de la psoriasis pustulosa generalizada infantil. Vamos a hablar acerca de este tema, que es la psoriasis pustulosa generalizada infantil. Sabemos que la pustulosis generalizada es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se va a caracterizar por la presencia de múltiples pústulas estériles que van a ser generalizadas, o sea que afecta alrededor del 90% de la superficie corporal total, y vamos a tener edema, eritema e inflamación sistémica que los pacientes lo van a manifestar con cuadros repetitivos de fiebre, de dolor articular, cefalea e incluso leucocitosis. Esta la vamos a diferenciar en primaria o secundaria. La primaria va a ser secundaria a alteraciones genéticas o la presencia de mutaciones genéticas que pueden cursar con esta enfermedad y que va a ser la manifestación en edades tempranas, por ejemplo, en el caso de la psoriasis pustulosa generalizada infantil. Y la secundaria va a ser derivada a un paciente que ya haya tenido psoriasis en placa previamente o que se desencadene por la presencia de infecciones, el uso de drogas o uso de algún medicamento o suspensión de medicamento que lo pudiera causar también, estrés o embarazo. Los pacientes van a cursar con cuadros repetitivos de recaídas y remisiones que van a durar aproximadamente unos 3 meses. La psoriasis pustulosa generalizada es considerada una de las más de 6.000 enfermedades raras según la Organización Nacional de Enfermedades Raras. Entonces, siempre tenerla en cuenta porque es de una muy baja frecuencia, pero que lo podemos presentar en algunos pacientes. Con respecto a la epidemiología, como ya lo comenté, es una enfermedad muy rara con una incidencia de 0.5 personas en 100.000 habitantes y una prevalencia de 0.7 a 1 en 100.000 habitantes. Es más frecuente en las mujeres y va a tener una presentación bimodal, ya sea en la infancia muy temprana, entre los 0 y los 3 años, o en una edad media entre los 30 y los 39 años. La incidencia en los niños también es bastante baja. Vemos que de los 0 a los 3 años va a tener un 9, o sea, va a tener un 0.9 personas en 100.000 habitantes y va a ir bajando conforme los niños van creciendo. Ahora, se han encontrado múltiples alteraciones genéticas, como los podemos observar en estos genes, y la mutación del IL-36 RN podría estar asociada con una reacción inflamatoria más grave en pacientes con psoriasis pustulosa generalizada. Las mutaciones en este gen se van a encontrar hasta en un 24% de los pacientes, y los gen van a tender a padecer con menor frecuencia la psoriasis en placa de forma concomitante, va a tener una mayor duración de hospitalización y un mayor tiempo para alcanzar una temperatura corporal después del tratamiento. Entonces, cualquier mutación en los genes antagonistas del receptor de la interleucina 36 pudiera causar un tipo o es una de las causas más frecuentes de este tipo de psoriasis. Con respecto a su fisiopatología, los desencadenantes de una psoriasis en placa, una psoriasis pustulosa, van a ser distintos. En el caso de una psoriasis pustulosa generalizada, los brotes serán resultados de una hiperactivación de la inmunidad innata,
causando una inflamación neutrofílica. Y en la mayoría de los casos se van a encontrar mutaciones con pérdida de función en el gen del receptor de la interleucina 36, como lo comentaba anteriormente, y esto va a ser considerado entonces un síndrome autoinflamatorio. En el caso de la psoriasis en placa, va a ser desencadenada por un sistema inmunológico adaptativo debido a una disregulación del eje de la interleucina 23 e interleucina 17. Entonces aquí vemos estas diferentes características que, a pesar de que es una misma entidad, algunos autores ya lo comentan como diferentes entidades, no simplemente que una psoriasis en placa vaya a progresar a una psoriasis pustulosa generalizada. Ahora, con respecto a la clasificación, vamos a tener pacientes que van a ser enfermedades localizadas, otros generalizadas y otros mixtas. En el caso de la enfermedad generalizada, que es la variante más frecuente, vamos a encontrar pacientes pediátricos que lo van a presentar, vamos a tener pacientes adultos y vamos a tener pacientes embarazadas que también van a presentar manifestaciones clínicas bastante similares que tenemos que aprender a reconocer. Entonces, vamos a iniciar con este caso clínico. Esta es una paciente femenina que vimos en el año 2012 aquí en el hospital universitario. Era una paciente que en ese momento tenía 3 años de edad, que era producto de un embarazo gemelar y que ella inicia posterior a un cuadro de infección de vía respiratoria. Empieza con cuadros febriles constantes y posteriormente van a aparecer esta dermatosis generalizada a cabeza, a tronco, en ambas caras, en las extremidades. No pongo su carita por respeto, pero también la cara la tenía prácticamente afectada como en las zonas que estamos viendo. Y aquí se caracterizaban por la presencia de estas múltiples pústulas que tienen esta base eritematosa y estas placas eritematoescamosas con costra melicérica en el tronco. Aquí viendo otro acercamiento, como lo podemos ver en el tronco, en la zona abdominal, con estas múltiples pústulas que confluyen formando lagunas de pus, como lo podemos observar. También en las piernas y en la espalda, como podemos ver otra vez estas múltiples pústulas de base eritematosa. En este momento, tras observar la clínica, se hizo el diagnóstico presuntivo de una psoriasis exantemática aguda generalizada versus una psoriasis pustulosa generalizada versus un síndrome de Sweet, que son diagnósticos diferenciales de pacientes que pueden o que cursan con pústulas estériles. Entonces decidimos tomar una biopsia de esta paciente, una biopsia en sacabocado, observando estas pústulas subcorneales con un infiltrado neutrofílico predominante, y también observamos una dilatación de los capilares en la dermis papilar y un infiltrado perivascular. Aquí en un acercamiento observamos estas pústulas espongiformes de Koch, que son muy características de esta enfermedad, compuestas por estos múltiples cúmulos de neutrófilos localizados en estas porciones muy superiores de la epidermis. Entonces, con esta clínica y con esta biopsia hicimos un diagnóstico de una psoriasis pustulosa generalizada infantil y decidimos tratar a la paciente con bolos de metilprednisolona y se inició metrotexate, ya que sabemos que va a tardar un poco de tiempo en actuar. Aquí la paciente también contaba con un examen general de orina patológico, se inicia antibiótico terapia intravenosa y al mismo tiempo con los fármacos que ya comenté. Entonces, esta paciente pues teníamos estos antecedentes que para prácticamente posterior a un cuadro infeccioso íbamos a presentar este brote de esta enfermedad. Posteriormente, la paciente, bueno, estuvo perdida un poco de tiempo y en el 2017 acude de vuelta presentando un cambio en la morfología de sus lesiones. Esta paciente estuvo durante mucho tiempo en tratamiento con metrotexate y podemos observar estas clásicas lesiones anulares que también pueden ser observadas en pacientes con psoriasis pustulosa generalizada, es otra variante, pero si se observan en las fotografías inferiores del abdomen, podemos volver a observar estas pústulas de base eritematosa y ahora estas lesiones anulares o placas eritematoescamosas, pues más consistentes con una psoriasis, ¿verdad? Posteriormente, la paciente
vuelve a presentar un cuadro febril y ahora hace esta variante de la psoriasis pustulosa generalizada, que es en una variante eritrodérmica, que significa que toda la piel se pone roja y pues presenta estas placas eritematoescamosas en las zonas de extensoras, por ejemplo, en las rodillas o en la espalda. Y aquí pues decidimos cambiar el tratamiento a ciclosporina, una dosis de 3 miligramos por kilo por día, observando también cómo la paciente pues se mantuvo en el paso del tiempo. Aquí volvemos a tomar de vuelta una biopsia siempre para ver que los diagnósticos no cambien y podemos observar de nuevo este patrón psoriasiforme con pústulas intraepidérmicas y un infiltrado neutrofílico. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que hay algunos factores que pueden desencadenar una psoriasis pustulosa generalizada. Como ya lo comentamos, en un paciente pequeño, pues hay que sospechar que no haya una presencia de alguna mutación genética, o en algún paciente mayor que haya utilizado algún medicamento o lo haya retirado, o que esté presente alguna infección o algún desequilibrio hidroelectrolítico, como lo podemos observar en esta tabla. ¿Ok? Algunas, también se ha señalado que la vacuna contra el COVID vacunas de virus vivos inactivados también pudieran desencadenar una psoriasis pustulosa, o el embarazo, como ya lo habíamos comentado, e infecciones de todo tipo, ya sea de vía respiratoria alta, pacientes que tengan infecciones de vía urinaria de repetición, como en el caso de nuestra paciente, y desequilibrios hidroelectrolíticos. Ahora, existen criterios diagnósticos de la psoriasis pustulosa generalizada, pero siempre tenemos que tener en cuenta, bueno, que la clínica es mandatoria en estos pacientes, y que una clínica con una biopsia, pues ya nos orienta un poco a pensar en esta enfermedad. Entonces, para el consenso europeo de la psoriasis pustulosa generalizada, tienen que estar la presencia de todos estos criterios, que es la presencia de pústulas primarias y estériles, que no afectan la zona acral, que puede haber o no evidencia de inflamación sistémica, que puede haber o no psoriasis en placa en ese momento, o que sean recurrentes, que sean persistentes más de 3 meses. Y en las guías japonesas, pues podemos tener un diagnóstico definitivo con la presencia de todos los criterios, un diagnóstico probable con dos o más de 3 criterios. Ahora, los pacientes pediátricos, el tratamiento de la psoriasis pustulosa generalizada es un desafío, dado que hay una falta de equilibrio entre la eficacia y la seguridad en esta edad, y por lo general se van a requerir tratamientos sistémicos para la gravedad y las posibles complicaciones de la psoriasis pustulosa generalizada. Entonces, tenemos que en México la primera línea en niños es el uso de isotretinoína, que es un retinoide sistémico, la ciclosporina, el metrotexato o el etanercept, que es un agente biológico, y de segunda línea tenemos el adalimumab, el infliximab y la fototerapia de VB-Narroban como opciones. Siempre tener en cuenta que algunos de estos medicamentos pueden cursar con efectos secundarios graves. Por ejemplo, el uso de ciclosporina en niños puede causar hipertensión, nefrotoxicidad, incremento en el riesgo de infecciones, lo cual nos permite utilizarla solo por periodos cortos de tiempo, y que el uso combinado de estos medicamentos vamos a lograr una mayor estabilización de la enfermedad de una forma más rápida. Aquí también pues vienen a recalcar que el uso de agentes biológicos van a tener resultados favorables en comparación con otros tratamientos, y son eficaces y bien tolerados, pero muchas veces el costo de estos tratamientos pues nos limita el uso en nuestra población. Ya hay fármacos tan específicos como el inhibidor del receptor de la interleucina 36, que se llama Spesolizumab, pero en pacientes pediátricos todavía no contamos con el uso con la aprobación, y se utilizan de forma off-label. Como conclusiones, tenemos que la psoriasis pustulosa generalizada es una enfermedad rara que requiere una evaluación exhaustiva para identificar los factores desencadenantes y las comorbilidades asociadas, que en México sigue siendo desconocida la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad,
que en la presentación infantil, de ser posible, se deberá de solicitar un estudio genético para identificar estas mutaciones y ofrecer un tratamiento más dirigido, y que el tratamiento sigue siendo un reto. El inicio tiene que ser con fármacos de primera línea y, en caso de lo posible, escalar agentes biológicos o moléculas más especializadas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos muchísimo esta explicación que usted nos acaba de desglosar y sobre todo también cuáles son las fases y los tipos de psoriasis. Aquí tengo una pregunta, si nos hace favor, respecto al tema de la psoriasis en el embarazo. Ahí, justamente cuando son directamente las características, las arroja la mujer embarazada, En la o sea, mujer ya genéticamente. En la mujer embarazada tendría que haber el antecedente de una psoriasis en placas previa, y posterior el embarazo actúa como es un proceso inmunológico que puede desencadenar la presencia de una psoriasis pustulosa en esta etapa, pero no tanto la presencia de una mutación. Ya lo quedamos que los pacientes con mutaciones, bueno, tampoco se estudian en la edad adulta, pero que cuando abren en casos más en niños, por ejemplo, pues la causa es inevitable que pensemos que haya alguna mutación genética. Y en el Claro. embarazo, el embarazo como tal lo pudiera desencadenar o pudiera afectar una psoriasis en placa ya preexistente. Ok, es como un factor de riesgo importante, ¿no? Yes. Ok, doctora, muchas gracias. Y en el tema de la paciente que nos comenta, su calidad de vida mejoró de acuerdo al diagnóstico, bueno, de acuerdo al abordaje que ustedes, le hicieron en el hospital, pero sobre todo también su pronóstico, conforme vaya creciendo, ustedes que son expertos, ¿cómo lo podrían, comentar? Esta paciente ha sido un reto. Yo la conozco desde ese tiempo, desde el 2012, y el problema es que es una paciente que no cuenta con los recursos para los tratamientos, lo que hace que constantemente esté abandonando el tratamiento. Esa paciente también estaba ingresada en el DIF, entonces todavía era un poco más complejo su abordaje, porque el DIF, bueno, sí nos ayuda bastante a conseguir el tratamiento, pero sí vimos que el uso de múltiples fármacos de primera línea con ella no alcanzaba a estabilizarse. Entonces, ahí una opción sería pues hacer el estudio genético, y si se encontrara esta mutación, dar ese fármaco específico que ya tenemos, para control de su enfermedad. Entonces, ella, cada que presentaba un cuadro febril, o que tenía alguna infección o que suspendía sus medicamentos de base, presentaba de vuelta un brote. Entonces, hay que volver a empezar de cero en cada uno de los brotes. Por eso siempre se recomienda que, una vez que esté el fármaco que estabilizó la enfermedad, pues utilizar otros más que se pueden usar de forma más prolongada, como un metrotexato, que nos permite mantenerlo durante el tiempo con menos efectos secundarios, que es el que más es utilizado en niños, que ya sabemos que a largo plazo pues es el que menos problema nos causa. Ok. Oiga, doctora, y otra pregunta, ya por último, respecto al tema de poder identificar esta psoriasis pustulosa generalizada en la parte de la infancia, obviamente cambia drásticamente el panorama que si se encuentra o se empieza a diagnosticar en la etapa adulta. Si usted, ha visto este contraste, ¿cuáles serían los principales, síntomas o signos, de sospecha que usted le pudiera, pues sí, de alguna manera explicar o fomentar el conocimiento a sus profesionales de la salud y a sus colegas también pediatras y dermatólogos, para poder sospechar que no es cualquier psoriasis, sino que puede ser esta psoriasis pustulosa generalizada y que además existe una oportunidad de poder diagnosticarla, con la prueba genética? Sí, aquí, por ejemplo, si hay un paciente adulto, siempre tenemos que hacer una historia clínica muy detallada. O sea, sí es importante saber si hay antecedentes familiares de psoriasis, en caso de que el paciente no tenga este diagnóstico previo. Si sí lo tiene, pues saber con qué fármaco se ha estabilizado, o si lo ha tenido, qué fue lo que hizo que empeorara. Si, por ejemplo, hay una variante en el caso, por ejemplo, la psoriasis en placas en adultos no se debe de tratar con corticoides orales, y en algunos casos, algunos médicos generales
pudieran dar corticoides tópicos provocando un brote o una exacerbación de esta psoriasis, haciendo esta variante aguda exantemat, digo, esta generalizada que de repente el paciente niega que haya tenido en algún momento este antecedente, o sea que solamente era una psoriasis normal, pero algo hizo que cambiara esta psoriasis. Entonces, hay recomendaciones, por ejemplo, siempre es eso, ¿verdad? Pues ya sabemos que un factor desencadenante es el uso de o dar corticoides orales, pues no se deben de dar en estos pacientes. Que un paciente que cuente con alguna infección grave o que esté hospitalizado pudiera también presentar este tipo de psoriasis, o hay algunos medicamentos que pudieran también hacer que se exacerbara o que predisponga al tener una variante de psoriasis pustulosa generalizada. Y en el caso de los niños, la verdad, como también la psoriasis en placas es de más baja frecuencia, a diferencia que en la edad adulta, pues aquí sí que hay que hacer la sospecha más hacia una mutación genética, que lo vuelvo a comentar. Tal vez los pacientes adultos también tengan las variantes genéticas, pero no solemos hacer estos estudios, pues debido obviamente a los costos, pero que si en el caso de que un paciente quisiera saber si hay alguna normalidad genética, pues se le puede derivar a nuestros compañeros genetistas para que se haga este abordaje y ya ver si son candidatos o no para realizar estas pruebas. Ok, doctora, pues excelente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por sus recomendaciones, por esta presentación. Hemos aprendido mucho y pues también esperemos que sea la primera, pero no la última vez. Además, recordando que también en el marco del Día Mundial de la Psoriasis, el cual se conmemora el 29 de octubre de cada año, pues podemos estar de alguna manera documentando y haciendo partícipe a la población y sobre todo a los profesionales de la salud y médicos en formación para que sospechen de estas enfermedades raras o de baja prevalencia. Le agradecemos mucho, doctora. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Fue un honor estar con usted. Muchas gracias. Y bueno, nos despedimos y nos vemos hasta el próximo Salud con los Expertos. Hasta la próxima. Hasta luego.